Lo desmentimos. No es una frase hecha. Desde ahora, con el diario del lunes, todos vamos a saber qué está pasando, de verdad, en el turismo y la aviación comercial internacional. Grupo PDA presenta un espacio con las mejores propuestas para su próximo viaje. Información relevante, opinión independiente y entrevistas con los protagonistas de aquí y del mundo. Imágenes espectaculares de nuestras experiencias en crónicas de viaje y los destinos que recomiendan los más prestigiosos operadores turísticos locales que eligen este canal para llegar a usted. El diario del lunes, con la conducción de Sergio Antonio Herrera y el respaldo del equipo más calificado del periodismo especializado, porque viajar también es entender el mundo. Bienvenidos amigos a una nueva entrega del Diario del Lunes, el programa de viajes y turismo de PDA TV, que se emite desde las cómodas instalaciones del Hotel NH Montevideo Colombia. El saludo afectuoso a todos nuestros seguidores que nos acompañan desde todos los rincones del país. A través de Cardinal TV y sus 84 canales de cable, el streaming de DirecTV Go y de Antel TV, más el servicio on demand de Portal de América Digital, estamos llegando a más de 300.000 abonados, que conforman un universo de más de 1.200.000 personas. Hoy tendremos una edición espectacular. Comenzaremos con el bloque de Buemes Viajes, recorriendo el mundo. En el espacio central, entrevistaremos a la inspectora en seguridad operacional de la Autoridad Aeronáutica del Uruguay, la DINASIA, Karen Morales. También inauguraremos un nuevo espacio, Radar PDA, un segmento de análisis donde vamos a poner en foco los temas que realmente importan en el turismo y la aviación. Tendremos también el espacio sobre accesibilidad en el turismo a cargo del magíster Nicolás Raffo Menoni, hoy con el tema de la cadena de accesibilidad de los destinos. Como ven entonces, todo el equipo de PDA, una vez más, cumple su compromiso de producir lo mejor a su alcance para brindárselo a todos ustedes en nuestro producto estrella. Enseguida volvemos y comenzamos el diario del lunes 4 del 23 de marzo de 2026. Corporación Gastronómica Punta del Este. Hacete socio y crece con nosotros. Potencia tu negocio con nuestros beneficios, destacalo en nuestros canales y eventos. Conecta con otros profesionales del sector, proveedores y referentes. Accede a talleres y charlas para mejorar tu gestión y a descuentos en grandes proveedores, servicios y aliados estratégicos. Suma tu voz a la nuestra para defender los intereses del sector. Hola, soy Petru Walensky y así como cantaba Frank Sinatra, New York es la ciudad que nunca duerme. Start spreading the news. I'm leaving. Es una ciudad cosmopolita, perfecta y siempre sorprendente. Te prometo que nos vamos a divertir muchísimo, la vamos a pasar genial. Buenos viajes, es tiempo de viajar. Nos acompañan al espacio de Buemes Viajes. Vamos a viajar por el mundo y vamos a saber cuándo, cuánto y por qué. Punta Cana sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los uruguayos. Playas de arena blanca, aguas cálidas y una infraestructura hotelera de primer nivel hacen de este lugar un clásico que nunca falla. En este caso, Buemes propone una experiencia all inclusive pensada para quienes buscan descansar sin preocuparse por nada. Desde el momento de la llegada todo está resuelto: traslados, gastronomía, entretenimientos y servicios de playa. Los resorts ofrecen actividades durante todo el día, desde deportes acuáticos hasta espectáculos nocturnos, lo que convierte al destino en una opción ideal tanto para parejas como para familias. Además, la conectividad aérea desde la región facilita el acceso y permite optimizar los tiempos de viaje. Punta Cana no es solo un destino,
es una experiencia completa. Y con esta propuesta de Güemes, pensada para desconectar de la rutina, está más cerca que nunca poder dedicarse solamente a disfrutar. Porque cuando todo está incluido, lo único que importa es viajar. Brasil sigue siendo una de las grandes puertas de entrada al turismo internacional para los uruguayos. En esta propuesta de Güemes, el viaje combina dos destinos icónicos, Río de Janeiro y Bucios. Río ofrece la energía de una ciudad única, el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y playas como Copacabana, Ipanema, Leblon. Luego, el viaje continúa hacia Bucios, un destino más tranquilo, ideal para relajarse, disfrutar de sus playas y recorrer sus calles con encanto. Este tipo de combinaciones permite vivir dos experiencias distintas en un mismo viaje: la intensidad urbana y la calma del descanso. Una opción muy equilibrada para quienes buscan diversidad sin alejarse demasiado. Dos destinos, dos ritmos, una sola decisión: viajar. Y con Güemes, hacerlo simple, cómodo y bien organizado. Europa sigue siendo uno de los grandes sueños de viaje para el público sudamericano, y esta propuesta de Güemes permite recorrer algunos de sus destinos más emblemáticos en un solo itinerario. El circuito comienza en España, puerta de entrada natural al continente, donde ciudades como Madrid o Barcelona combinan historia, cultura y gastronomía. Luego, el recorrido continúa hacia Francia, donde París ofrece una de las experiencias urbanas más completas del mundo: monumentos, museos y una identidad única. Italia completa el circuito con destinos como Roma, Florencia y Venecia, donde cada ciudad representa un capítulo distinto de la historia europea. Este tipo de viaje organizado permite optimizar tiempos, resolver la logística y enfocarse en disfrutar cada destino. Además, incluye acompañamiento profesional, traslados y alojamiento en ciudades estratégicas. Un viaje para conocer Europa de verdad, con la experiencia de Güemes, sin preocupaciones y con todo resuelto. Porque los grandes destinos merecen vivirse bien desde el primer día. Mallorca es uno de los destinos más atractivos del verano europeo, un lugar donde el Mediterráneo muestra todo su potencial: aguas cristalinas, calas escondidas y paisajes que combinan naturaleza y sofisticación. La isla ofrece mucho más que playa. Su capital, Palma, sorprende con una mezcla de historia, arquitectura y vida urbana, donde la catedral, el casco antiguo y el puerto marcan el ritmo de la ciudad. Pero Mallorca también invita a recorrer pequeños pueblos, caminos costeros y rincones menos conocidos que transforman el viaje en una experiencia mucho más completa. Esta propuesta de Güemes está pensada para quienes buscan disfrutar Europa con más tiempo en destino, combinando descanso, recorridos y libertad. Además, incluye servicios organizados que permiten viajar con tranquilidad, optimizando cada día en la estadía. Mallorca es sol, mar y calidad de vida. Y con Güemes es una experiencia que empieza desde el momento en que decidís viajar. Porque no se trata solo de llegar, se trata de disfrutar cada momento del viaje.
Hola, soy Petru Alensky, y así como cantaba Frank Sinatra, New York es la ciudad que nunca duerme. Start spreading the news. I'm leaving Es una today. ciudad cosmopolita, perfecta y siempre sorprendente. Te prometo que nos vamos a divertir muchísimo, la vamos a pasar genial. Buenos viajes, es tiempo de viajar. Corporación Gastronómica Punta del Este. Hacete socio y crece con nosotros. Potencia tu negocio con nuestros beneficios, destacalo en nuestros canales y eventos. Conecta con otros profesionales del sector, proveedores y referentes. Accede a talleres y charlas para mejorar tu gestión y a descuentos en grandes proveedores, servicios y aliados estratégicos. Suma tu voz a la nuestra para defender los intereses del sector. Vamos al espacio de la entrevista central de esta cuarta edición del Diario del Lunes. Recibimos en estudios a Karen Morales, inspectora en seguridad operacional de la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, o sea, la Autoridad Aeronáutica del Uruguay. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que no son los más conocidos dentro del mundo de la aviación, más bien, que no tiene tanta exposición, tanto predicamento, como es la seguridad operacional. Cuando uno piensa en viajar en avión, tiene ya admitido que existe este tema de la seguridad, pero no es un tema de todos los días, ¿verdad? Días atrás tuvimos la fortuna de participar, invitados por la Directora General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la doctora María Angélica González, de las jornadas aeronáuticas que se hicieron, de la jornada aeronáutica que se hizo en el Ministerio en el marco del Mes de la Mujer. Y realmente, como pusimos en nuestro informe en el Portal de América, salimos gratificados y bastante sorprendidos. Porque uno cuando piensa en la aviación, piensa enfocando como cualquier ser mortal, no es necesario ser analista o periodista especializado para decir lo que voy a decir. Uno piensa en la aviación y piensa en los pilotos, en los mecánicos, piensa en un mundo masculino y cuando mira el género femenino, y sí, la azafata. Pero en la aviación comercial hay muchísimas mujeres que trabajan en distintos sectores que tienen muchísimo que ver con ese logro universal que tiene esta actividad, que es que se ha transformado en el medio de transporte más seguro que conocemos. Hoy vamos a hablar, les decía, de seguridad operacional y para ello estamos recibiendo aquí cómodamente instalados en una de las salas del NH Montevideo, Colombia, a Karen Morales. Muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Gracias a las autoridades que también lo autorizaron, porque hay un protocolo siempre en este tipo de cosas. Y la idea es justamente conversar contigo y empecemos presentándote. Contanos cuál es tu función en la aviación civil de nuestro país. Buenos días, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias a ti por invitarme. Mi nombre es Karen Morales. Yo actualmente me desempeño como inspectora de seguridad operacional en el Departamento de Aeronavegabilidad de la DINASIA. La DINASIA es la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. También dicto clases en la Escuela Técnica de Aeronáutica, que es la formadora de los técnicos aeronáuticos de nuestro país, que a su vez tiene un convenio con la UTU, el Instituto Tecnológico Superior, que eso hace que el campo de carrera sea mucho más amplio, egresa con un bachillerato aeronáutico. Eso desde el 2014 que la escuela tiene un convenio. La ETA, como le decimos todos, es un instituto
cumple 80 años de vida este año y bueno, yo soy orgullosamente egresada de ahí. Bien, justamente Karen es una de las personas que nos llamó la atención en esa jornada aeronáutica. Integró un panel referido al posicionamiento de la mujer en la aviación civil. La moderación estuvo a cargo de la doctora González y precisamente ahí fue uno de los ejes fundamentales del buen suceso que tuvo ese panel, porque con el conocimiento de la directora general de Transporte Aéreo del Ministerio, por sus preguntas, sus comentarios, llevando a las 4 participantes del panel casi de la mano para que se soltaran y pudieran contar todas sus experiencias. Y una de las cosas que más nos llamó la atención cuando le tocó el turno a Karen fue que empezó contando que lo primero que hizo fue lavar un helicóptero. Entonces, en ese contexto le pregunto, ¿cómo fue que decidiste meterte en este mundo? ¿Qué fue lo que te llamó a entrar en el mundo de la aviación? Realmente fue como muchísimos, cuando empiezan las clases siempre le pregunto cómo llegaron y la respuesta no está muy alejada a la que me puede contestar cualquier alumno, cualquier alumna. Fue porque, bueno, estaba en el camino de ¿qué hacemos? Y mi padrastro en aquel entonces, a mí me gustaban los motores, yo tenía como una idea de que me gusta esto. Y mi padrastro me dijo, che, ¿por qué no entras a la escuela, a la ETA? Y bueno, ¿qué hay que hacer y demás? Y no, hay que dar exámenes. Bueno, y ahí fui sorteando los exámenes, quedé con el número 6 entre 120 y ahí empezó. No, si bien tenía familia en Fuerza Aérea, pero no era que la Fuerza Aérea estuviera como en mi vida diaria. Y ahí empecé, el primer año es tronco común, o sea, son conocimientos generales. Segundo año ya me especialicé en la parte de estructura. En el tercero ya me especialicé, su especialidad que se llamaba en aquel entonces, en helicópteros. Y se fue dando naturalmente, te podría decir. Y una vez que entré y como creo que cualquiera que trabaja o que convive con la aeronáutica te puede decir que te va llevando de una cosa a la otra. La verdad que fui como encontrando la vocación, me fui quedando y entré en el 2008 y ya estamos en el 2026. Bien, digamos, es complicado pensarlo desde afuera, pero el rol del inspector de aeronaves es bastante tenso, bastante complicado, se me ocurre. ¿Podés explicarnos en qué consiste? Sí. Una cosita que me había quedado pendiente de atrás, ¿cómo llegué a limpiar la máquina? Eso es importante. Eso es importante. Muchas veces, que eso es lo que tratamos y trato de transmitir a los que me preguntan, che, ¿cómo llegaste? Es siempre estar en el momento donde la oportunidad se da. Me acuerdo que mientras yo trabajaba en Fuerza Aérea, comencé a hacer algunos trabajitos con la gente de helicópteros marinos y cuando me acerco a Rubén Mariani, que yo soy muy agradecida a él, le digo, usted fue el que me dio la primera oportunidad en aviación. Le pregunto, ¿hay algo para hacer? ¿Tengo licencia además? No estaba el sistema LAR en aquel entonces. Y me dice, sí, tengo para ir a limpiar un helicóptero en la laguna del Sauce. Me sirve. Y ahí empecé en lo que es aviación civil, limpiando la máquina de helicópteros marinos que en aquel entonces hacían vuelos offshore. Pero te fuiste a Punta del Este. Pero estaba en la laguna, que en realidad era así, tenía... y bueno, ahí arrancamos y al año ellos necesitaban un técnico para que trabajara en su aeronave o para que brindara soporte y ahí se dio la oportunidad de ir a Airbus México a hacer el curso de la máquina S365. O sea que algo que empezó como
como una cosa de, bueno, empezamos aquí, después terminó mucho más. Bien. Ahora sí, entonces, ahora sí. ¿Qué es ser inspector en seguridad operacional? Primero que nada, la seguridad operacional conforma un todo, no es una cosa sola y no es solamente un tema puntual. Son muchas piezas del engranaje. Tú que mencionabas la charla, el evento del Día de la Mujer, ahí la inspectora Laura Barra, que es la encargada de aviación general, ella brindó una brillante exposición, una charla sobre seguridad operacional y lo explicó muy bien. El inspector de aeronavegabilidad es una parte del engranaje que está conformado por personal aeronáutico, por navegación aérea, por operaciones y también, que serían como el quinto elemento, es por la Oficina de Ingeniería y Dificultades en el Servicio. Y también, por supuesto, por los operadores, porque en definitiva todos somos parte y para que suceda, ellos tienen que poner de su parte también. Entonces, cada área, nosotros nos encargamos de verificar el cumplimiento de la norma para aeronaves, la parte técnica, de las organizaciones de mantenimiento, personal aeronáutico se encarga de la emisión de las licencias, operaciones de las rutas, navegación aérea de las radioayudas, y todos juntos trabajamos para que eso suceda, para que las operaciones puedan ser realizadas de una forma eficaz y eficiente y los niveles de seguridad, esta palabra que siempre ronda en aviación, sean altos y que los índices de eventos sean más bajos. Ahora, para ser inspectora tenés que saber un poco de todo, o bastante de todo. Tenés que saber un poco, bastante de todo, un poco de todo, y obviamente también la experiencia. Yo no soy la misma inspectora hoy, casi 9 años después, que la misma que entró en el 2017. Si bien yo ya tenía conocimiento, tenía algún bagaje de información teórica, después el día a día, obviamente que también para ser inspector en cualquiera de las áreas tenés que tener la formación específica como inspector, pero también después te vas formando en las cosas que se van a inspeccionar, o sea, bien. Se va... Hablabas del día a día. ¿Cómo es un día de un inspector? Un día, creo que si usted le pregunta a cualquier inspector, todas las respuestas pueden ser distintas, diferente. Porque nosotros en cada área hacemos cosas distintas, pero porque la dinámica lo va sugiriendo así. Por ejemplo, un día mío puede ser verificar documentación para la certificación de una organización de mantenimiento, o para la vigilancia de una organización de mantenimiento. Después puede ser verificar documentación para un proceso de renovación de certificado de aeronavegabilidad. Puede ser una reunión con algún usuario que venga por algún tema puntual. Básicamente se da entre esos ejes. No es solamente subirte a un avión a ver cómo está. No. Antes de subirnos a un avión a ver cómo está, tenemos que verificar la otra parte de la condición segura, que es la parte documental. Bien. Una vez que se verifica toda la parte documental, que obviamente que va de lo general a lo particular, de cada aeronave, ahí después pasamos a la parte práctica que... Bien. Decir subir a un avión es una forma metafórica de pronto de expresarlo, porque no solamente hay que subir, sino que hay que ver desde abajo también otras cosas, sí, y en algún otro aspecto. ¿Qué es lo primero que se evalúa, hablando ahora sí del avión? Del avión, del helicóptero, de cualquier aeronave básicamente, o incluso nosotros también trabajamos con la parte de talleres. Lo que se verifica a raíz de una solicitud del usuario, basado en listas de verificaciones que nosotros manejamos, vamos desde lo más general hasta lo particular. De lo más general es el
yo qué sé, vamos a suponer, condiciones generales de la aeronave, y después documentación de la aeronave, y después vamos, basado en los listados y basado en el programa de mantenimiento que está realizado conforme a las especificaciones del fabricante y los reglamentos actuales, vamos viendo si se cambiaron componentes, la trazabilidad de esos componentes, si requiere alguna modificación, si está de acuerdo a la hoja de datos del certificado de tipo. ¿Volar la aeronave está dentro de la inspección? Depende. Si se requiere, sí, pero en algunos casos No es necesario. No es necesario. Sí es necesaria la inspección in situ, la puesta en marcha y demás. Bien. Pero no el vuelo. Ya nos damos cuenta de que este programa nos va a quedar chiquito para todo lo que tenemos para hablar. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida para seguir charlando con Karen Morales, inspectora de seguridad operacional en la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, o sea, la autoridad aeronáutica de nuestro país. Continuamos conversando con Karen Morales de Seguridad Operacional. Karen, en tu función específica, ¿cómo se construye el criterio para definir esto está en condiciones o no? Primeramente, nosotros tenemos un marco normativo y reglamentario que es el que hace es la guía nuestra que tenemos que seguir. Después el criterio se va creando en función a la experiencia. Nunca es una cosa sola, siempre es considero personalmente que en función a la experiencia, en la comunicación con los colegas, en la comunicación con la industria. Lo veo más como algo multifactorial, pero como te dije al principio, yo no soy la misma que empezó en el 2017 a esta... Precisamente, es el punto exacto para preguntarte esto. ¿Qué pesa más, la norma o la experiencia? Es un mix, porque en definitiva siempre la guía, más en el rol que yo me desempeño, es la norma. La experiencia sirve como fuente principal y además... Otra cosa que es importante es rodearte de gente que tenga experiencia. Y a veces, si no sabes, consultar a alguien que tenga más experiencia. ¿Hay algún momento en el que hay que decir esto no vuela? No diría tan drástico, esto no vuela. Pero sí puede suceder de que si hay discrepancias o lo que sea, te puedo poner el ejemplo de la inspección técnica vehicular. Uno va y si no prende no te dan el sticker. Bueno, para hacerlo así, a modo de ejemplo que se pueda entender, esto funciona similar. Se pasa por un proceso de inspección documental y de inspección física y no es una cosa de esto no vuela porque tratamos de tener consenso, Bien. diálogo. Pero sí. En la relación, cuando uno como observador, les debe pasar a ustedes televidentes, cuando hay un siniestro, cuando hay lamentablemente un accidente aéreo, se espera, mejor dicho, no siempre se espera el informe, qué es lo que hay que hacer, empiezan las especulaciones, incluso desde nuestro lado, desde el lado periodístico, a pesar de que siempre se recomienda que hay que esperar el informe oficial porque todas las especulaciones pueden llevar a un desconcierto tremendo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque cada vez se habla más del factor humano y ahí en los siniestros es cuando realmente aparecen las distintas causas. No la voy a meter a ella en esta elucubración mía, pero por los intereses comerciales
generalmente termina siendo la culpa del piloto, ¿no? Es decir, nunca falla el sistema de la empresa. En fin, pero metámonos en los factores humanos. Pesan muchísimo en esto. Es cierto, yo soy facilitadora de CRM y en el curso los instructores siempre nos recalcan que, y además la misma experiencia de los análisis y eso, que siempre hay un porcentaje elevado, que si bien es cierto, el fabricante hizo un producto y demás, puede fallar, pero cuando empezás hablando en términos coloquiales, a rascar, en cada uno de los actores o en cada una de las barreras que pudieron ser factor para, y sí, porque podemos recordar que nosotros somos un ser único que estamos en distintos lugares, sí, claro, y puede fallar, y los índices tienen una incidencia. ¿El sistema está preparado, digamos, para que el error no termine en accidente? Por algo la aeronáutica es la aviación, es el medio de transporte más seguro del mundo. Se trabaja para que eso suceda. No lo digo yo, lo dicen los indicadores. Sí, los sistemas tienen niveles altos de preparación. ¿Cómo están llegando los nuevos técnicos? Te podría decir cómo están llegando cualquier egresado de cualquier otra orientación que no sea la aeronáutica. Están llegando con mucha información teórica, pero con poca experiencia. Y ahí es donde está el desafío de tratar de nivelar o de elevar el interés para que ellos puedan generar experiencia. ¿Cómo nace Aeronautas? Bueno, Aeronautas es un proyecto, es un podcast, básicamente, que está en Spotify. Nace de la necesidad de generar un proyecto para presentarnos en una convocatoria de la UNAC y el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2024, con 4 alumnas de la Escuela Técnica Aeronáutica. Empezamos a ver, tenemos que buscar un proyecto, y un día les digo, ¿por qué no hacemos un podcast? Que esto está medio como surgiendo, empezamos a entrevistar gente y demás, y bueno, así surgió. Empezamos de a poquito con 3 o 4 entrevistas. Al final no quedamos a hacer la convocatoria, no porque el proyecto fuera malo, sino porque había que darle prioridades a otros países. A nosotras ya nos habían dado prioridad el año pasado, habíamos podido ir con otro proyecto, pero habíamos podido ir a México a trabajar en la universidad 3 semanas. Fue una experiencia genial porque trabajamos con empresas como Airbus, Safran, estuvo muy bueno. Pero volviendo al podcast, dijimos, bueno, hagamos este proyecto, presentémoslo, y la verdad que no quedamos, pero por suerte... Quedó Aeronautas. Quedó Aeronautas. Y Aeronautas es un podcast que está en Spotify. Aeronautas es un podcast que está en Spotify. Así que a todo el que le interese lo puede buscar. Sí, básicamente son entrevistas a personalidades relacionadas con la aeronáutica, donde tratamos temas, no hacemos ningún tipo de pregunta que sea... nada. Hablamos de liderazgo, hablamos de cómo llegaron y hablamos de algún tema que pueda interesar. Bien, en este ámbito tan técnico, ¿qué fue lo más desafiante que te ha tocado vivir en tu carrera? Y capaz que no va por el lado técnico, pero sí va por el lado del factor humano que hablábamos. Yo trabajé muchos años en la línea de vuelo y después di el paso a trabajar en la autoridad aeronáutica, que es otro rol. Ahí estuvo el desafío de dejar los técnicos me dirán si es cierto, que estás todo el día, que vas, que venís, y el trabajo de la autoridad aeronáutica, que es un rol importante, es mucho más de oficina, es mucho más documental. O sea, si bien vamos al campo, pero la mayor parte del trabajo se concentra en el análisis documental de toda la información. Entonces, el desafío fue ese,
quedarme sentada en la silla y poder dedicarme a eso. Bien, tras todo este recorrido, estos años de experiencia y de pasión, vamos a cerrar con una pregunta quizás no tan simple como parece. ¿Qué es lo que sentís cuando ves despegar un avión? Siento como el deber cumplido, como que, ok, lo logramos. No solamente cuando veo despegar un avión, cuando, por ejemplo, terminamos una certificación y le entrego el certificado a alguien, yo me voy para mi casa con la sensación de haber cumplido. Primero, con la conciencia tranquila de que lo que hice estaba dentro de los marcos correspondientes, y me da como esa satisfacción de, ok, lo logramos. Y como pasajera, cuando estás volando como pasajera, ¿funciona todo? ¿Seguís chequeando? Hay una deformación profesional que calculo que al arquitecto cuando va por la calle y ve que dice, esto podría... Eso pasa, pero es por una deformación profesional. Le pregunto a un dentista y estoy seguro que se pasa mirando dientes. Ni hablar que terminás evaluando los aterrizajes, ¿no? Bueno, no soy piloto, entonces ya ahí, pero sí, a veces ves alguna cosa. ¿Me pasa a mí? Alguna cosa. Yo siempre trato de evaluar los aterrizajes. A ver si le pegó el panzazo o lo deslizó. O bueno, sí, pasa. Pero gracias. Eso es más de formación profesional que otra cosa. Bien. Muchas gracias, Karen Morales, inspectora en Seguridad Operacional en la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, o sea, la autoridad aeronáutica que tenemos en Uruguay. Fue muy agradable compartir estos minutos contigo y hemos aprendido. Bueno, gracias a ti también por esta oportunidad. Siempre difundir nuestra actividad está bueno, es importante, y de acá para adelante a las órdenes para lo que necesiten. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos con el diario del lunes, amigos. Radar PDA. Ese es el nombre de este nuevo espacio que sigue. Uruguay recibe turistas, pero en realidad no sabe cuántos. Porque medir mal el turismo no es un problema técnico, es un problema estratégico. Durante años el país midió mal el turismo, con encuestas en frontera, estimaciones generales de gasto. Ese sistema fue útil en su momento, pero el turismo cambió. Hoy ya no alcanza con saber cuántos llegan, hay que entender quiénes son, cómo viajan y qué impacto real generan en la economía. Mientras tanto, el mundo cambió, amigos. Los destinos más competitivos ya toman decisiones con datos en tiempo real, integrando Big Data, inteligencia de mercados y seguimiento del comportamiento del viajero. Hoy saben quién viaja, cómo viaja, cuánto gasta y por qué elige un destino. No suponen, miden, no estiman, gestionan. Uruguay, en cambio, sigue mirando el turismo con instrumentos del pasado, tomando decisiones con información incompleta y perdiendo competitividad en un negocio cada vez más sofisticado. Y hay algo aún más revelador, amigos. Todos nos sorprenderíamos muchísimo si en vez de seguir contando visitantes, se nos diese algún día por contar visitas en vez de visitantes. Porque no es lo mismo una persona que cruza una vez que alguien que entra y sale varias veces en el año. ¿Les suena a los jefes de familia argentinos que vienen a Punta del Este en verano, que se van los lunes y vuelven los viernes? Estoy seguro de que si así se hiciera, volveríamos a reverenciar al maestro Miguel Ángel Acerenza cuando nos decía
que el porcentaje de turistas reales respecto al universo de visitantes era apenas de un poco más del 50%. Creo que situaba en un 53%, Miguel. Entonces, la pregunta es inevitable. Si no habláramos de los más de 3,8 millones oficiales que informa el Ministerio de Turismo que ingresaron como turistas al Uruguay, ¿cuál sería el número real? ¿Llegaríamos a los 2 millones? Porque medir bien el turismo no es solo contar personas, es entender el negocio, tomar mejores decisiones y competir en serio en el escenario internacional. El turismo es hoy una construcción que no se hace con intuición, se construye con información y en ese terreno Uruguay todavía está llegando tarde, porque en el turismo del siglo XXI, queridos amigos, el que no entiende los datos simplemente queda afuera. Soy Sergio Antonio Herrera. Esto es Radar PDA. Hola, soy Petru Walensky, y así como cantaba Frank Sinatra, New York es la ciudad que nunca duerme. Start spreading the news. I'm leaving Es una today. ciudad cosmopolita, perfecta y siempre sorprendente. Te prometo que nos vamos a divertir muchísimo, la vamos a pasar genial. Buenos viajes, es tiempo de viajar. Corporación Gastronómica Punta del Este. Hacete socio y crece con nosotros. Potencia tu negocio con nuestros beneficios, destacalo en nuestros canales y eventos. Conecta con otros profesionales del sector, proveedores y referentes. Accede a talleres y charlas para mejorar tu gestión y a descuentos en grandes proveedores, servicios y aliados estratégicos. Suma tu voz a la nuestra para defender los intereses del sector. Bueno, llegamos al último bloque del programa de hoy y es con el magíster Nicolás Raffo Menoni hablando de tecnología en el turismo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les propongo en los próximos encuentros ir abordando distintos temas vinculados al turismo. En este caso vamos a arrancar por lo que es el turismo accesible. La accesibilidad podríamos definirla como la condición que tiene que cumplir todos los servicios, todos los productos, todos los objetos, todos los entornos para que todas las personas los puedan utilizar en forma autónoma e independiente. ¿Por qué es importante trabajar la accesibilidad y en particular para el turismo? Porque se calcula que en el mundo hay más de 1.300 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Esto nos está hablando de 1 de cada 6 personas que existen en el mundo. Entonces, por un lado, tenemos la obligación moral de tener que trabajar la accesibilidad para que nadie quede por fuera, pero también tenemos pues, obligaciones normativas, ¿no? Y legislaciones y acuerdos y convenios, como la ley, por ejemplo, 18.651 que tenemos en Uruguay, que dicen que ninguna persona puede quedar afuera y que tiene derechos, ¿no? A poder hacer uso de todas las instalaciones. También, después, lo más probable sería que si lo hiciéramos por convicción, sería la situación, digamos, más no loable de todas ellas. Pero después, una cuarta y última razón por la cual trabajar el turismo accesible es porque también es negocio. Hay muchísimas personas, ¿sí?, que están queriendo viajar y no lo están pudiendo hacer porque no encuentran las condiciones necesarias para hacerlo. Pensemos incluso en Uruguay, donde tenemos una población envejecida, donde más del 20% de nuestra población tiene más de 60 años, y que eso va a derivar
en que antes o después muchas de esas personas van a desarrollar algún tipo de discapacidad, por lo cual van a necesitar que los entornos estén preparados para poder seguir siendo válidos por sí mismos, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que también podríamos mencionar para trabajar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad es que podemos enfocarnos también desde 4 diferentes puntos de vista o miradas o sectores, que uno de ellos sería a nivel de usuario, donde encontramos a las propias personas con discapacidad, que sería lo que viene a ser la demanda que están requiriendo de servicios y productos que sean accesibles. Después, por otro lado, podemos tener también a todas aquellas empresas o personas que ofrecen productos y servicios accesibles, que es lo que podríamos definir como la oferta, pero por otro lado también tendríamos al ámbito de la gobernanza, que es quien tiene que velar porque todas las normativas se cumplan y que porque todas las personas puedan, digamos, realmente hacer uso de sus derechos, porque hablamos también de que la accesibilidad es un derecho humano y los derechos son irrenunciables. O sea, si a las personas, a todas les exigimos que cumplan con sus obligaciones, también tenemos que poder garantizarles todos sus derechos. Y por último, tenemos un cuarto sector que es muy importante, que es el de la ciudadanía en general, que es donde nos encontramos todas las personas que, siendo empáticos, siendo conscientes de la situación y capacitándonos y ayudando desde distintas formas, también podemos hacer, ¿no?, y generar sinergias para que entre todos podamos tener una sociedad más justa e inclusiva, que es la que todos queremos y la que todos nos merecemos. En próximos digamos, encuentros, me gustaría también abordar otros contenidos, como lo que es la cadena de accesibilidad que se necesita para poder, digamos, trabajar bien todo lo que es el turismo accesible. Vamos a hablar también si la accesibilidad universal realmente podemos decir que existe para todos o qué situaciones podemos abordar con ello. Y bueno, si quieren después dejarnos algún comentario, alguna pregunta puntual sobre algún tema que desarrollemos, vamos a ir avanzando sobre ellos. Para este primer encuentro, invitarlos desde ya entonces a que podamos seguir compartiendo estas instancias y es un gusto charlar con ustedes. Soy Nicolás Rafael. Abordaremos lo que es el concepto de cadena de accesibilidad, ¿sí?, que es el conjunto de elementos que permiten, ¿no?, al usuario, en este caso a la persona con discapacidad, operar en los entornos de manera autónoma e independiente. Pensemos, ¿no?, que en el turismo, por ejemplo, una experiencia de viaje se compone de buscar la información en el formato, ¿no?, adecuado para cada persona. Se compone también de poder viajar, de poder hacer las compras vía online, de poder hacer, digamos, transportarse dentro y desde y hacia el destino que se quiere visitar, poder acceder a propuestas culturales y de ocio, poder acceder a un alojamiento, poder acceder a la gastronomía y a mucho más, y también, por ejemplo, a la seguridad en el lugar. Entonces, todo eso implica un trabajo sinérgico muy importante. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo concreto. Un hotel que haga su mejor trabajo de accesibilidad para contar con un hotel adaptado y que sea completamente accesible, no va a ser funcional si las personas, primero, o no lo pueden encontrar, o segundo, las personas no pueden llegar a ese hotel porque no tienen el transporte adecuado. Entonces debería quedar claro que esa sinergia que se necesitan implica un trabajo en cadena muy fuerte. ¿Cuál es otro de los detalles de este concepto? Que la fortaleza de todas estas cadenas está en su eslabón más débil, porque en cualquiera de los momentos que se rompa uno de esos eslabones, la experiencia en el destino ya pasa a ser mala, ¿no?, y la experiencia ya no es satisfactoria. Entonces, por eso la necesidad de hacer trabajos en conjunto y no acciones aisladas que sirven, sí, no vamos a decir que no, pero que en realidad están perdiendo esa fuerza, ¿no?, si podemos lograr trabajar todos los eslabones de la manera adecuada. Un dato y un hecho importante para esto, que la accesibilidad para las personas con discapacidad no es una mejora en el servicio, no es algo que yo digo, bueno, si no lo tengo, no importa, no. Se convierte en un elemento fundamental que donde si no está o si no existe esa accesibilidad,
la experiencia ya no se puede llevar a cabo. Y por eso es que el turismo accesible necesita justamente de un trabajo sinérgico, pero también de que podamos sistematizar toda esa información en los formatos que precisa cada persona y sobre todo que tengamos acceso a información que sea veraz y verificable. Porque yo, si voy a un hotel en cualquier ciudad del mundo, lo contraté por vía online y no me gusta, me voy a otro. Pero para una persona con discapacidad, esa opción muchas veces no es posible o directamente no existe. Si llegaran a un hotel que les dijo que era accesible y cuando llegan al lugar no lo es, capaz que no hay otra opción válida o viable para estas personas. Así que bueno, es el segundo concepto que estamos abordando en el trabajo de turismo accesible y espero que les sea de ayuda y utilidad. Soy Nicolás Raffomeroni y quedo atento a las preguntas y comentarios que quieran hacer. Corporación Gastronómica Punta del Este. Hacete socio y crece con nosotros. Potencia tu negocio con nuestros beneficios, destacalo en nuestros canales y eventos. Conecta con otros profesionales del sector, proveedores y referentes. Accede a talleres y charlas para mejorar tu gestión y a descuentos en grandes proveedores, servicios y aliados estratégicos. Suma tu voz a la nuestra para defender los intereses del sector. Hola, soy Petru Walensky, y así como cantaba Frank Sinatra, New York es la ciudad que nunca duerme. Start spreading the news. I'm leaving Es una today. ciudad cosmopolita, perfecta y siempre sorprendente. Te prometo que nos vamos a divertir muchísimo, la vamos a pasar genial. Buenos viajes, es tiempo de viajar. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de una nueva entrega del Diario del Lunes y nos vemos la próxima semana por este mismo canal.